para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. He titulado el mensaje de este día, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Estamos en una temporada donde nos acercamos a esa última semana que se celebra en el mundo y vamos a ver en la televisión las películas de la muerte de Cristo, y a esa última semana, desde el momento que Jesús está en el monte Getsemaní, se le llama la Pasión de Cristo. Hoy lo vamos a aprender con ayuda de nuestro Dios. Es bueno recordarnos el sacrificio de Cristo, porque esto es lo que nos motiva, esto es lo que hizo posible, hermanas y hermanos, nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial. De aquí depende todo, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Por esa razón estamos reunidos aquí, por el sacrificio de Cristo. Si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, los gentiles no seríamos parte de esta fiesta, de este gozo, de esta alegría. Hasta el día de hoy quizás solo los judíos seguirían celebrando, enseñando el Pentateuco, enseñando el Antiguo Testamento, pero con la venida de Jesús y con su muerte y su resurrección, hoy toda la humanidad, todos los que creemos en Jesús, tenemos el privilegio de celebrar a Cristo y tener ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a orar. Vamos a orar primero y luego vamos a leer el texto. Amado Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder congregarnos, Señor, con mis hermanos y hermanas para darte honra y gloria. Como un gesto de alabanza, Señor, es para nosotros presentarnos en este lugar. Venimos, Señor, porque tú nos colaboras, tú pones el querer como el hacer y vencemos el cansancio físico y cualquier duda que quiera llegar, Señor, tú nos ayudas a salir adelante. Muchas gracias. Te pedimos que edifique nuestra alma. Te ruego, Señor, que me conceda gracia para exponer tu palabra y también gracia para recibirla. La necesitamos, Señor, todos nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega.
Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La pasión de Cristo. ¿Qué significa la pasión de Cristo? La pasión de Cristo, hermanas y hermanos, se refiere a la agonía y al sufrimiento que Jesús de Nazaret padeció desde ese momento que llegó a Getsemaní. A eso se le conoce como la pasión de Cristo. La pasión, la palabra pasión proviene del término latino passio, el cual a su vez se deriva de pati, que quiere decir aguantar, sufrir o padecer. La pasión de Cristo, hermanas y hermanos, es una expresión de la coherencia entre Jesús y su mensaje. Desde el punto de vista teológico, la pasión y muerte de Jesús es entendida como el sufrimiento o el sacrificio por excelencia por el que todos los pecados son perdonados, todos los pecados de los que creen en Cristo. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra o la frase pasión de Cristo, estamos escuchando acerca de el padecimiento de Jesús por la causa de nuestros pecados. Jesús aguantó, sufrió todo el sufrimiento, la vergüenza por nuestras culpas. En los 4 evangelios lo encontramos en Mateo capítulo 26 y 27, en Marcos 14 y 15, en Lucas 22 y 23 y en Juan 18 y 19 encontramos esta historia maravillosa. Y esto es, hermanas y hermanos, lo que ha cambiado la historia de la humanidad. Esta es una historia única. No tiene competencia, no tiene comparación. La pasión de Cristo. Lastimosamente, no todos los cristianos valoramos el sacrificio de Jesús. Hay algunas personas que dicen creer en Jesús, pero se avergüenzan de Cristo. De hecho, que hay personas que si en el trabajo les preguntan que si son cristianos, lo niegan. Es triste. Al no saber lo que Jesús padeció por nuestros pecados, tendemos a avergonzarnos de Jesús. Creo que una ilustración nos puede ayudar a comprender y quizás a despertar si nosotros nos avergonzamos de Jesús. Se dice que en una ocasión una niña en la escuela se avergonzaba cuando su mamá le acompañaba delante de sus amigas. La mamá de aquella niña tenía las manos llenas de cicatrices y aparentemente aquella niña se avergonzaba cuando su madre estaba frente a sus compañeras de escuela. En algunas ocasiones aquella niña salía corriendo para que no se burlaran de aquellas manos que estaban un poco feas de su mamá. Un día regresó la niña un poco enojada. Entonces el papá, cuando vio a aquella niña que se metió a su cuarto, se acercó y tocó la puerta y le dijo: hija, ¿estás bien? Y ella dijo: sí, estoy bien. Y entre los dientes dijo: lo de siempre, papá, lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre?, le dijo. Entonces el papá abrió la puerta. ¿Qué es lo de siempre, hija?
Y entonces la hija le dijo que se sentía avergonzada de las manos de su mamá. Entonces el papá le dijo: hija, siéntate un momento, quiero contarte una maravillosa historia. Le dijo: cuando tú tenías como unos 35 días de nacida, la casa se incendió donde nosotros vivíamos. Y llegaron los bomberos y tu mamá logró escapar. Yo estaba en el trabajo en ese momento, pero tú te habías quedado en la cuna. Y tu mamá, sin importar morir, desafió el fuego y fue por ti. Y tu mamá vino y te rescató y tú estabas ya en llamas. Y cuando tu mamá te salvó, fue así como se quemó sus manos. Aquella niña comenzó a llorar. Y no esperó que el papá terminara la historia, abrió la puerta y salió corriendo. La mamá estaba en la cocina y le pidió perdón a la mamá. Le dijo: mamá, tienes las manos más hermosas y más fuertes. Muchas gracias por haberme salvado. Desde ese momento, la niña no se volvió a avergonzar de su mamá. Desde aquel día, cuando su mamá llegaba a la escuela, aquella niña le contaba la historia a sus amigas y le decía: ¿quieren saber la historia por qué esas cicatrices en las manos de mi mamá? Ella es mi heroína. Ella me salvó. Estoy viva porque mi mamá arriesgó su vida en el incendio. Es una maravillosa historia. Todo cambió y la niña dejó de avergonzarse. Mis queridos hermanos y hermanas, algo similar pasa con nosotros. Hasta que no entendamos lo que Jesús sufrió para salvarnos, no vamos a testificar de Él como deberíamos de hacerlo. Por esa razón es que algunas personas se avergüenzan de Jesús porque no se han tomado el tiempo en leer la historia de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús padeció por nuestros pecados? Pablo se lo dijo a Timoteo en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos nosotros que este hombre, Timoteo, cumplió esa ordenanza del apóstol Pablo. Testificó en sus días en esa ciudad de Éfeso tan idólatra. Y le costó la vida, murió Timoteo. Pero no se apartó, proclamó a Cristo tal como Él es. Hermanas y hermanos, Jesús lo ha pagado todo, de una vez y para siempre. Miremos aquí esta agonía de Jesús antes de ir a la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní, en el griego es Getsemané, presa de aceite significa. Era un huerto que quedaba al otro lado del torrente del Cedrón, donde muchas veces, hermanas y hermanos, Jesús se había reunido con sus discípulos. Ahí llegó Jesús por la tarde, antes de ser arrestado. Y comienza esta situación. El texto de Mateo y Lucas nos cuentan que se entristeció. Dice
Mateo capítulo 26, versículo 36. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37 dice: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice en gran manera. A angustiarse. Muchos eruditos preguntan cuál es la diferencia entre los mártires que sufrieron también, que fueron crucificados, muchos de ellos, y unos fueron decapitados, otros fueron apedreados. Pero aquellos hombres, cuando murieron por la causa de Cristo, la mayoría de ellos terminaron alabando, cantando. Aquí hay una diferencia entre el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de los hombres que siguieron a Jesús, que la historia nos cuenta. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, usted puede leer la muerte de Esteban. Esteban alzó la mirada y dijo: veo ahí al Hijo de Dios, y comenzaron a apedrearlo. No es una muerte sencilla, morir apedreado es dura, pero murió alabando a nuestro Dios. Pero aquí está Jesús y vamos a ver lo que dice el texto, a qué es lo que Jesús estaba enfrentando. No era Jesús que estaba teniendo miedo a los azotes o a los clavos. Aquí hay algo más que los azotes y los clavos. Y lo dice ahí, lo describe él lo expresa. Versículo 38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les dice a los discípulos: mi alma está muy triste. Algunos dicen que fue como una sorpresa que se vino, que de repente Jesús como que se percató que se iba a enfrentar a la separación de su Padre. Es un momento crucial, porque Jesús iba al juicio, iba a recibir la ira del Padre. Y aquí lo dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío. Vea esto, hermanos. Padre mío. Nunca se habían separado, pero ahí en la cruz se iban a separar eternamente. El Padre y el Hijo. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La palabra copa es una metáfora que se usa para referirse, en el Antiguo Testamento se menciona copa para referirse a la ira de Dios, el cáliz. Es como la ira de Dios que se va llenando de tantas ofensas, y luego al culpable, metafóricamente, Dios hace que se la tome como justicia, como castigo. Entonces Jesús aquí está diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, punto y coma, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Ve la agonía, hermanas y hermanos, lo que está sintiendo Jesús? Todavía no lo han arrestado. Él había estado desde Juan 13 con los discípulos, fortaleciéndolos, lavó los pies, celebró la última Pascua con los discípulos, y luego estuvo en el capítulo 14 de Juan, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, está orando Jesús. Y estuvo un tiempo fortaleciendo, preparando a los discípulos, y ahora Él está en agonía.
Hay cosas importantes que podemos aprender nosotros de este momento que le pasa a Jesús. Quisiera que termináramos leyendo primero toda la parte y luego hacer una aplicación a nuestra vida. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No pudieron orar con Jesús una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que tuvo que tomarla. Esa fue la voluntad del Padre. Dice Isaías capítulo 53, versículo 10, que Dios lo sujetó a todo sufrimiento. Ya Isaías, unos 700 años antes de llegar a Jesús, ya había él revelado. El próximo viernes el pastor Luis estará exponiendo este capítulo. El Evangelio, el glorioso Evangelio, el próximo viernes que empezamos las conferencias. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios lo sujetó a ese padecimiento. Dios lo orquestó así. Él le pide y le dice, Padre, que se haga tu voluntad. Y Jesús cumplió la voluntad de Dios, recibiendo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Hermanas y hermanos, no era a las escupidas o a las bofetadas o a los empujones o a la cruz o a los azotes o a los clavos o a la corona de espina a la cual Jesús estaba temblando, sino a la ira de Dios, al enojo de Dios por causa de nuestros pecados. Dice la Biblia que ante la ira de Dios ningún hombre puede quedar en pie, nadie la puede resistir. Dice Nahum 1 que ante la ira de Dios las rocas se deshacen como la cera se deshace con el calor del sol. La ira de Dios, hermanas y hermanos, es la justicia de Dios. Por eso es que Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia. En la ira del hombre hay pecado, pero en la ira de Dios hay santidad, porque Dios está enojado porque se ha quebrantado su ley. Entonces su ira es justa. Y ahí en la cruz se derramó en Jesús. ¿Para qué? Para que usted y su servidor ya no tengamos que soportar esa ira. Y esa ira, hermanas y hermanos, toda persona incrédula tendrá que soportarla por la eternidad, porque la ira de Dios es el infierno eterno que le espera a todo incrédulo. En estos tiempos que nosotros vivimos, hablar del infierno, hablar de la ira de Dios es incómodo. Hay personas que se enojan, inclusive dentro del cristianismo. Hablar de Jesús, hay personas que también no quieren escuchar de Jesús. Hay una corriente que se está levantando dentro del cristianismo que están diciendo que no es necesario escuchar el nombre de Jesús o escuchar acerca de que solo Jesús salva para ser salvo. Que las personas pueden ser salvas sin tener que escuchar acerca de Cristo. Esa es la tendencia que viene levantándose. ¿Y de dónde surge eso? Desde los púlpitos. Porque los predicadores hoy, como se han materializado y están enfocados solo en las cosas seculares, solo en las cosas terrenales y no en las celestiales, entonces ellos, al no hablar de Cristo, piensan que las personas pueden ser salvas sin Cristo. Que Dios nos libre de eso.
Porque si falta Cristo, falta todo. Lo único que tenemos es una horrenda cosa, como dice la carta a los Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanas y hermanos, esta reunión, la iglesia, somos propiedad de Cristo, y si Él es el dueño de nosotros, Él tiene que tener la supremacía, el dominio en estas reuniones. Por eso le cantamos a Él. Por eso decimos que nuestros pecados fueron tirados al fondo del mar, recordándonos que Dios depositó nuestros pecados en la persona de Jesús y lo tiró en el mar de la ira, del enojo, así como Dios preparó el gran pez. Cuando Jonás iba huyendo, rebelde, y Dios lo colocó en el vientre del pez a Jonás y lo puso allá al fondo del mar. Y ahí estuvo Jonás en agonía. Y después de 3 días y de 3 noches, entonces Jonás se arrepintió ahí y Dios mandó al pez soberanamente a que lo tirara fuera del agua ahí del mar. Y Jesús usa ese ejemplo y dice: como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando acerca de su muerte a favor de cada uno de nosotros. La pasión de Cristo. Cristo ha sufrido, Cristo sufrió, Cristo pagó. Y eso debe de motivarnos a nosotros a congregarnos, a predicar de Él, a pelear contra el pecado, a pelear contra todo aquello que se opongan. Si otros no quieren hablar de Cristo, hermanas y hermanos, que no lo hagan. Si otros se quieren avergonzar, que se avergüencen, pero nosotros no. Porque Él es la esencia del cristianismo, Él es la buena noticia. Es lo único que tenemos para la salvación. No tenemos más nada. Es todo. Y si nos falta Jesús, entonces lo único que tenemos es condena. Porque el mismo nombre de Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados, el que salva a sus ovejas, el que libera a los cautivos, el que nos sana de ese tirano pecado que nos esclavizó en Adán, que está torturando a aquellos que no creen en Jesús todavía. Cristo lo derrotó. Por eso para nosotros llegar a esta época y recordarle a la humanidad la pasión de Cristo debe de animarnos y proclamar y decir: sí, lloramos, nos da tristeza, pero hay gozo dentro de nosotros. No como los que van a celebrar tradicionalmente. Algunos hasta se van a emborrachar para cargar la cruz, otros se van a azotar, otros se van a crucificar. Allá en Filipinas se crucifican muchos de estos fanáticos, pero no creen en Cristo, no se arrepienten de sus pecados. ¿A dónde van a ir? Al infierno eterno, habiendo hecho el papel de Jesús en esos dramas. Aquí tenemos la agonía de Jesús. Lucas lo pinta de tal manera que Lucas dice que el sudor que caía eran como grandes gotas de sangre. Dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vea, hermanas y hermanos, lo que padeció Jesús para salvarnos a nosotros. Mateo 26:45 dice, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora. Esto me impactó a mí mientras estaba haciendo este mensaje. Me sacudió esta parte que sigue. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Hijo de Dios es entregado en manos de pecadores. Y levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya usted sabe, lo vamos a ver más adelante. ¿Quién lo entregó con un beso? Su mejor amigo.
Judas Iscariote. Es terrible esta parte. A mí me impresiona cómo Jesús, Él no tiene autocompasión. Él no está ahí como diciendo, pobrecito de mí. No, Él dice, vamos, ya llegó la hora. Que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. La criatura, su maldad, para que no quede duda que el hombre es malo, aquí llega a la cima el hombre con su maldad, con la muerte de Cristo. Matar a una persona inocente, sin pecado. ¿Usted cree que no es horrible, hermanas y hermanos? ¿Quiénes mataron a Jesús? Bueno, nosotros, porque por nuestro pecado fue a morir, por nuestra culpa. Él no fue por sus pecados, Él no cometió ningún pecado. Los pecados de usted y los míos, el pecado de Adán, los pecados de Abraham, los pecados de David, los pecados de Pablo, los pecados de Pedro, los pecados de todo su rebaño, lo llevamos a la cruz para que Él muriera en el lugar de nosotros y sufriera ese dolor, ese castigo que merecen nuestros pecados. Hermanas y hermanos, que Dios nos ayude a recordarnos en estos días la pasión de Cristo y a no avergonzarnos, sino a celebrar a Cristo, porque Él ya padeció una vez y para siempre. Él ya no espera que nosotros vayamos de rodillas y sangremos nuestras rodillas o nos azotemos para sentir un poquito de dolor de lo que sintió Jesús. Él no espera eso. Él lo que espera de su iglesia es que lo celebremos, que lo valoremos y que testifiquemos, que digamos que Él pagó todo a favor de nosotros y que nosotros estamos absueltos de toda culpa y ahora somos libres para adorarle y se lo debemos a Él todo. Eso es lo que Él espera. Que lo celebremos con libertad, que no nos avergoncemos, porque Él pagó un alto precio por nosotros. Que Dios nos ayude, que Cristo nos ayude en este tiempo que estamos a darle honra y gloria y alabanza solo a Él. Que Dios nos dé fuerzas en estos días, en estos tiempos de crisis, donde la economía está mala, donde tantas enfermedades hay, poder aferrarnos y decir, no es nada lo que nosotros estamos padeciendo para lo que Jesús sufrió en mi lugar. Si algún hermano o hermana está enfermo y está en su hogar, mire la cruz, hermanas, mire Getsemaní, vea la angustia de Jesús por sus pecados, para ganar un cuerpo glorificado, para que usted vaya eternamente y no sufra de esa enfermedad. Aquí es temporal el sufrimiento. Pero el incrédulo que no cree en Cristo tendrá que sufrir eternamente en el infierno. Pero gloria a Dios, hermanas y hermanos, que hemos creído como un milagro que Dios ha hecho en nosotros. Él quitó la venda de nuestros ojos para que nosotros pudiéramos ver el sacrificio de Cristo y creer, y por esa razón es que nos congregamos para decirle a Él gracias. Muchas gracias, Jesús, por haber muerto en mi lugar. Muchas gracias, Jesús, por haber sufrido. Muchas gracias por haber apaciguado la ira que merecen mis pecados. Muchas gracias, Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Lo creemos? A Dios la gloria, hermanas y hermanos, por ese regalo que Cristo nos ha otorgado. Todo. ¿Cómo no vamos a celebrar a Cristo? ¿Cómo no lo vamos a predicar? Si Él es la única esperanza de la humanidad. Él es la fuente del gozo que tenemos nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento proviene de Cristo Jesús. Y nuestra reconciliación. Hoy podemos disfrutar a nuestro Padre Celestial. Podemos cantarle con libertad porque Cristo hizo posible eso. Ya no somos más enemigos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, y aquí quiero aterrizar. Corra conmigo, Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice el texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Por quién? Por Jesús. Por Él seremos salvos de la ira venidera.
La ira, cuando se menciona ira, a nosotros no debe de darnos pánico porque ya se apaciguó, ya se apartó. Que se aflija aquel que no ha creído en Cristo y que se arrepienta de sus pecados porque está bajo la ira de Dios. Nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Lo creemos? Bendito Jesús. Esa es la pasión de Cristo, el padecimiento de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué debemos de hacer? Los que no creen o los que no han creído todavía, que se arrepientan de sus pecados. Vengan, amigos y amigas, hermanas y hermanos, si usted todavía no se considera un verdadero cristiano, arrepiéntase de sus pecados. Si usted no tiene pasión por Jesús, si usted no le cuesta congregarse, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y dígale: dame un nuevo corazón, Señor, para amarte, para valorar, para no avergonzarme de ti. Porque si no nos congregamos, es una señal de que nos avergonzamos de Cristo Jesús. Como la niña que se avergonzaba de su mamá, de sus manos, porque no sabía la historia. Pero desde el momento que la conoció, la niña fue la niña más feliz y no le importó las cicatrices de su madre. Al contrario, ella agradeció que su mamá se haya quemado por librar a aquella niña, y estuvo aquella niña agradecida con su madre por el resto de su vida. Un verdadero cristiano, cuando conoce el sacrificio de Jesús, estará agradecido con Jesús por la eternidad. ¿Lo creemos? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.